miren, sorprendentemente yo quisiera hablar del doctor Leonel Fernández. Y yo quiero, para que me vaya conociendo la audiencia, ¿verdad? Pues explicar por qué de alguna manera u otra yo me fui diferenciando de las ideas que defendía en su momento o significaba Leonel Fernández. En mi caso, recuerdo que el tema de Funglode fue un detonante importante, porque yo veía que a través de Funglode se hacían cosas paragubernamentales, parapartidarias, donde el gobierno iba por un lado, pero Funglode hacía como trabajos que de alguna manera eran paralelos a las funciones del Estado. Y a mí me preocupaba mucho eso, porque veía en su momento, Leonel Fernández gobernó en la época dorada de la clase progresista en Sudamérica. Esa fue la época en la que le tocó a él gobernar. Y mientras nosotros teníamos esa cercanía con Petrocaribe, que incluso fue parte también de la ayuda que se recibía aquí de Venezuela, parte importante y fundamental a esa estabilidad económica que tuvimos los gobiernos del PLD cuando el presidente era Leonel Fernández, al mismo tiempo yo veía a Funglode como un ente donde también se fomentaba el neoliberalismo y donde había cierta dualidad de pensamiento, que por un lado hacíamos cosas con Chávez y por otro lado invitábamos a Aznar a dar charlas, etcétera. Entonces eso yo lo veía como algo que se alejaba de las ideas de Juan Bosch. En ese sentido, y algo que me llama la atención, es que me recuerdo como ahora que yo estaba en la Feria del Libro trabajando, lo que me tocaba en ese momento, creo que estaba en el Indotel, si mal no recuerdo. Una vez que hizo Chávez una visita a la República Dominicana, donde tenía en su momento una gran cantidad de personas que eran seguidores y apoyaban, tenía popularidad aquí en República Dominicana. Estamos hablando de unos años. Es normal que hay movimientos que en un momento cuentan con una gran popularidad y que luego con el tiempo van quebrantando esa popularidad, porque el rumbo que van tomando pues no es necesariamente el que todos esperamos o quisiéramos. Entonces recuerdo como ahora que un periodista que estaba, amigo mío, estaba trabajando ahí, estaba muy contento y me decía que se había encontrado con Chávez, y le digo yo, ay caramba, ¿y en dónde fue? Y me dijo, pues eso es fácil, cuando Chávez viene aquí, tú lo único que tienes que presentarte en el Partido de los Trabajadores, que él siempre pasaba por ahí a saludar. ¿Cuál es el Partido de los Trabajadores el día de hoy? El Partido de los Trabajadores hoy es la fuerza del pueblo. Por eso yo, incluso en mi comentario ni siquiera es para hacer una crítica a Leonel Fernández, sino para explicar las situaciones por las cuales uno está en la política y lo que diferencia que uno vaya de un lado a otro, que no necesariamente tiene que ver con un asunto personal, sino con temas meramente dentro de un ámbito ideológico o de pensamiento político. En ese sentido, yo entiendo y veo a Leonel Fernández y lo observo como alguien que está un poco más reflexivo, si lo comparo a cómo manejaba el partido cuando estaba en el PLD y como ahora se maneja dentro del Partido de la Fuerza del Pueblo, por lo cual yo entiendo que es injusto realmente criticar a Leonel por haber ido como observador a las elecciones recientes de Venezuela, porque fue él, pero también fue Zapatero, que fue también un gran opositor o crítico del gobierno de Chávez en su momento. Entonces entiendo que debería Leonel, y le aconsejaría yo humildemente, que no se deje llevar de tanta presión social, porque la sociedad vive en una eterna ola de crispación y de bochinche, que a veces luego es mejor dejar pasar las cosas, que hay cosas que van tomando su rumbo de manera natural. Entiendo también que en su momento, por ejemplo, me sentía tan identificada, porque recordemos que Danilo tenía una buena relación con Lula da Silva y tenía muy buena, había mucha esperanza de esa política progresista, que de alguna manera u otra también cometió sus errores, porque no puedo decir que todo lo que hizo el progresismo en Latinoamérica fue todo lo correcto. Sin embargo, la derecha no tampoco ha llevado a nuestros países y a pueblos hermanos a los caminos que nosotros quisiéramos en cuanto a lo que es democracia y lo que es libertad. Sumándome también a lo que comentaba mi compañera
Susi, sobre la lactancia. Estamos en la semana de la lactancia, empieza hoy, la lactancia materna. Yo creo importantísimo, aquí hay leyes que se cumplen. Si ustedes se fijan, en las farmacias dominicanas está prohibido darle preponderancia a los biberones y a que tener anaqueles con temas de biberones, pero sí se cuela a través de los pediatras el uso y mortificar a las madres respecto al uso de la fórmula. Yo, gracias a Dios, mis 2 hijos los pude tener de parto natural, le pude dar el seno, nunca me llevé de la gente que se me sentaba al lado todo el tiempo a decirme que caramba, no se está llenando el muchacho, mis hijos eran robustos, así hasta el día de hoy, gracias a Dios, ninguno ha estado interno, no le ha dado gripe, no le ha pasado nada, porque yo soy una defensora también de la lactancia materna y nosotros tenemos que luchar y concientizar sobre eso, porque una madre, y sobre todo una madre primeriza, siempre siente que el bebé no se está llenando, que si tiene gases es porque no, ella está haciendo algo y está siempre en falta, porque también una mujer acabada de parir tiene temas relacionados a una depresión posparto. Entonces es importante utilizar todos estos días respecto al tema de la lactancia materna para promover la importancia de la misma en el país. Y ese es mi comentario en el día de hoy.